Abandoné a mi hijo creyendo que sería un don nadie, pero regresó millonario y ahora me humilla. La primera vez que vi el Lamborghini amarillo estacionado frente a mi desvencijado apartamento, pensé que era una equivocación, un turista despistado de esos que a veces se pierden en nuestro barrio. Llevaba años esquivando la bancarrota, contando cada céntimo para llegar a fin de mes, y un coche así en mi calle era tan anacrónico como una corona en la cabeza de un indigente. Pero luego, cuando la puerta se abrió con un silbido de tecnología y un tipo con un traje a medida, que parecía haber salido de una revista, bajó con una sonrisa fría y calculada, mi mundo se detuvo. No era un turista. Era mi hijo. Mi hijo, Alex. El mismo al que abandoné hace 20 años porque, y lo digo sin pudor, pensé que sería un don nadie. Se paró frente a mí, no en la acera, sino justo en la entrada de mi edificio, bloqueando el paso con su presencia imponente y el brillo metálico de su reloj de oro. Yo acababa de llegar del turno de noche en la panadería, oliendo a pan viejo y sudor, con las manos agrietadas y el alma cansada. Él, impoluto, irradiaba éxito. Sus ojos, los mismos ojos oscuros de mi madre, me escanearon de arriba a abajo, sin una pizca de afecto, solo un desprecio quirúrgico. «¿De verdad eres tú, mamá?», dijo con una voz que era una mezcla de seda y acero, casi un susurro. «Parece que el tiempo no ha sido muy generoso contigo». Y esa fue mi bienvenida. Ese fue el inicio de mi humillación, la primera estocada de la venganza que había estado gestándose en el silencio de 2 décadas. En aquel momento, se me secó la boca. ¿Qué se supone que tenía que decir? «Hola, hijo, ¿cuánto tiempo sin verte? Perdóname por haberte abandonado». La verdad era que, hasta ese instante, apenas si pensaba en él. Era un fantasma, un error del pasado que había logrado borrar con esfuerzo. Pensé que su regreso sería una oportunidad, una forma de enmendarlo, o quizás, en mi interior más cínico, una tabla de salvación para mi miserable existencia. Nunca me pasó por la cabeza que él regresaría para hundirme aún más. Volviendo atrás, supongo que tengo que dar algo de contexto, ¿no? No nací con un corazón de piedra, o al menos, no lo sentía así en ese momento. Cuando Alex llegó al mundo, yo era apenas una chiquilla. Mi embarazo fue un accidente, una noche tonta con un tipo que desapareció a la mañana siguiente. Tenía 18 años, sueños gigantes de salir de este barrio de mierda, de ser alguien, de ver el mundo. Y de repente, ahí estaba, con un bebé. Un bebé que lloraba, que me quitaba el sueño, que me ataba a un lugar que odiaba. Miraba sus ojitos y solo veía un futuro truncado, una cadena más pesada que cualquier otra. Mis padres, ya mayores y con poco que ofrecer, me dijeron que hiciera lo correcto. «Es tu hijo», repetían. Pero para mí, era un ancla. Empecé a verlo como un obstáculo insuperable, una boca más que alimentar, un grillete. Y encima, era un bebé enfermizo. Siempre con resfriados, con problemas para comer, llorando sin consuelo. Mientras otras madres hablaban de sus hijos geniales y saludables, yo solo veía a un niño que no paraba de demandar y que parecía no prosperar. Mi mente joven y ambiciosa empezó a tejer una historia. Este niño nunca sería nada grande. Sería una carga, como yo me sentía. Un don nadie más en un mundo lleno de ellos. Era una creencia estúpida, lo sé, pero en mi desesperación, me aferré a ella. Así que, un día, tomé la decisión. Dolorosa, sí, pero en mi cabeza, necesaria. Se lo dejé a mis padres, con la promesa de que volvería por él cuando tuviera mi vida resuelta. Era una mentira, y lo sabía. En el fondo, huía. Me fui de la ciudad, corté lazos. Busqué trabajos, probé suerte, viví la vida que pensaba que me merecía. Pero la vida, la vida. Siempre tiene una forma de devolverte a tu punto de partida. Mis grandes planes nunca cuajaron. Los trabajos eran temporales, los sueños se desinflaron, y las grandes ciudades me escupieron de vuelta. Al final, terminé de nuevo en este mismo barrio, trabajando en la panadería de la esquina, a pocos bloques de donde Alex había crecido con mis padres. Ellos ya no estaban, murieron hace unos años, dejándome la misma casa que siempre habíamos tenido. Nunca les pregunté mucho sobre Alex, y ellos, quizás por vergüenza o dolor, tampoco sacaban el tema. Era un pacto tácito de silencio. Hasta ese día, claro. El día del Lamborghini amarillo. Alex no se limitó a pasar y soltarme un par de frases hirientes. No. Eso habría sido demasiado fácil. Después de ese primer encuentro en la puerta, que me dejó temblando, las cosas empezaron a escalar. Al día siguiente, oí un murmullo en el barrio. Alex había comprado la panadería donde yo trabajaba. La panadería de Don Manuel, la que llevaba 50 años siendo el corazón del barrio. Mi sustento, mi única conexión con algo parecido a la estabilidad.
Buenos días, mamá, me dijo con su voz de terciopelo helado, entrando a la panadería un par de días después, mientras yo colocaba las magdalenas. Don Manuel, un hombrecillo bonachón que siempre me había tratado bien, estaba a su lado, con una expresión de desconcierto. Soy el nuevo propietario. Y quería presentarme a mi equipo, ¿verdad, don Manuel? Le guiñó un ojo a don Manuel, que estaba lívido. Claro, claro, Alex, balbuceó el pobre hombre. Ya les he dicho a todos. Mi hija, mi empleada, Marta, es la encargada de la bollería. Alex me miró con una ceja arqueada, una sonrisa sardónica jugando en sus labios perfectos. Ah, sí. Marta. Encantado. Y supongo que, si ahora soy tu jefe, me tendrás que llamar señor. ¿O prefieres, jefe? Sentí que la sangre se me subía a la cabeza. ¿Jefe? Señor. Este chiquillo al que yo, ¿cómo se atrevía? Quería gritarle, abofetearlo. Pero no podía. Mi trabajo dependía de él. Mi supervivencia. Y él lo sabía. Disfrutaba cada segundo de mi humillación. Señor, murmuré, casi sin voz. Señor Alex. La amargura era un sabor espeso en mi boca. Se dio la vuelta, ignorándome por completo, y empezó a hablar con don Manuel sobre modernizar las instalaciones y expandir la marca. Como si yo no estuviera allí, una empleada más, una sombra insignificante. Las semanas siguientes fueron un infierno. Alex venía casi todos los días a la panadería. No era un jefe ausente. Para nada. Era un déspota elegante, un maestro de la tortura psicológica. Me pedía cosas absurdas, cambiaba mis horarios sin previo aviso, me hacía rehacer pedidos enteros por la más mínima imperfección. Mamá, me decía en voz baja, cuando no había nadie cerca, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, espero que esta vez sí le pongas ganas a tu trabajo. No como antes, ¿recuerdas? Cada frase era un dardo, un recordatorio de mi abandono, de su sufrimiento. Una tarde, me llamó a su oficina, la antigua oficina de don Manuel, ahora reformada y con un olor a cuero y dinero que me mareaba. Tengo una propuesta para ti, Marta, dijo, usando mi nombre de pila, una formalidad que era más hiriente que cualquier insulto. Estoy abriendo una nueva sucursal en el centro, una panadería boutique. Necesito a alguien que se encargue de la pastelería. Un trabajo de alta exigencia, largas horas, pero con un sueldo bastante decente. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Una oportunidad? ¿Después de todo? Claro, Alex, me encantaría, le dije, sintiendo una chispa de esperanza estúpida. Él se rió, un sonido seco y sin humor. Oh, no, no es para ti. No te confundas. Es para esa chica nueva, la que entró hace un par de semanas, la que hace esas tartas de frambuesa que a ti no te salen. Pero te lo cuento porque, mira, necesito que le enseñes todo lo que sabes. Cada receta, cada truco. Y luego, claro, tendrás que quedarte aquí, en la panadería antigua, haciendo los turnos de noche, ya sabes, lo que siempre te gustó. Ella se irá al centro, a brillar. Y tú, bueno, tú te quedarás aquí. Se me heló la sangre. Era una trampa. Una humillación doble. No solo me quitaba la oportunidad, sino que me obligaba a formar a mi propia reemplazante, a preparar su camino hacia el éxito, mientras yo me quedaba estancada en la oscuridad de los turnos de noche. No puedes hacerme esto, Alex, le dije, la voz temblorosa. Soy tu madre. Se levantó de su silla, se acercó a mí y me miró fijamente, con una intensidad que me hizo encogerme. Mi madre, repitió lentamente, como si la palabra le quemara la boca. Mi madre me abandonó en casa de mis abuelos porque creía que yo era un don nadie. Mi madre me dejó solo cuando yo más la necesitaba. Así que no, tú no eres mi madre. Eres Marta. Y eres mi empleada. Y si no te gusta, la puerta está abierta. Salí de esa oficina con las piernas temblándome, la cara ardiendo de vergüenza y rabia. Quería dejar el trabajo, mandarlo a la mierda. Pero no podía. La hipoteca, las facturas. Necesitaba ese sueldo de mierda más que nunca. Y él lo sabía. Era la cuerda que me ataba a su juego perverso. La humillación pública no tardó en llegar. Una tarde, hubo un evento en el barrio. Alex había financiado la remodelación de la plaza principal, un gesto caritativo para ganarse a la gente. Hubo un pequeño escenario, discursos, música. Yo estaba allí, en la multitud, tratando de pasar desapercibida, con la cara cubierta por una gorra. Él estaba en el escenario, elegante, sonriente, rodeado de autoridades y vecinos que lo miraban con admiración. Quiero agradecer a todos los que me apoyaron en mis inicios, dijo en el micrófono, su voz resonando por los altavoces. Especialmente a mis abuelos,
que me dieron todo, que creyeron en mí cuando nadie más lo hizo. La multitud aplaudió, y él hizo una pausa. Y también quiero mencionar a esas personas que, con sus acciones, me enseñaron la importancia de la resiliencia. Aquellas que, quizás sin querer, me dieron el impulso para demostrarles que estaban equivocados. Me buscó con la mirada, y nuestros ojos se encontraron. Su sonrisa se amplió, pero era una sonrisa vacía de alegría, llena de victoria cruel. A esas personas que pensaron que yo sería un don nadie, les digo hoy, gracias. Su desprecio fue mi motor. Todos se voltearon a verme. No sé cómo, pero supieron que se refería a mí. Quizás por la intensidad de su mirada, o porque el barrio era pequeño y viejo. Los murmullos comenzaron. Las miradas de lástima, de juicio. Sentí que la plaza entera me observaba, desnuda, expuesta. La gorra no me cubría. Salí corriendo de allí, entre la gente, con el corazón martilleando en el pecho, las lágrimas quemándome los ojos. Él me había humillado frente a todo el barrio, me había expuesto como la madre que abandona. Y la peor parte es que tenía razón. La situación se volvió insostenible. Cada día era una nueva prueba, una nueva tortura psicológica. Intenté hablar con él, rogarle, disculparme. Una noche, lo esperé afuera de la panadería, después de que todos se fueran. Alex, por favor, le dije, la voz quebrada. Sé que cometí un error. El mayor error de mi vida. Pero te pido perdón. Por favor, deja de hacerme esto. Soy tu madre, a pesar de todo. Él me miró, y por un instante, vi algo en sus ojos, algo que parecía dolor, pero luego se endureció. Mi madre, repitió con burla. Tú no te disculpaste cuando me dejaste solo, cuando mis abuelos tenían que ir a pedir prestado para mis medicinas porque tú te habías ido a vivir tu vida. ¿Sabes lo que es crecer pensando que no vales nada, que tu propia madre no te quiere porque eres un don nadie? Ese dolor, mamá, ese dolor se queda. Y no se cura con un perdón de 20 años después. Se subió a su Lamborghini, bajó la ventanilla. Te doy una semana, Marta. Una semana para que reflexiones sobre tu futuro. Después de eso, no quiero verte en la panadería. Habrá un aviso para tu reemplazo. Y se fue, dejándome sola en la oscuridad, con el eco de sus palabras resonando en mi cabeza. La semana pasó como un borrón. No comía, no dormía. Solo pensaba. Pensaba en Alex, en mi egoísmo, en el niño que abandoné y que ahora, con su fortuna, estaba reclamando su justicia. En la panadería, me sentía como un fantasma, esperando mi sentencia. Entonces, llegó el último día. Entré a la panadería temprano, dispuesta a recoger mis cosas y desaparecer. Pero Alex ya estaba allí, esperándome. No estaba en su traje elegante. Llevaba una camiseta y unos jeans, como un hombre normal. En sus manos, un sobre. Marta, dijo, su voz por primera vez sonando, diferente. No suave y helada, sino más plana, cansada. Este es tu finiquito. Me tendió el sobre. Y esta, es la escritura de la panadería. Lo miré, confusa. ¿Qué? Sí, continuó. Compré la panadería, no para quedármela, sino porque sabía que era tu sustento. Tu último bastión. Y necesitaba que sintieras lo que es perderlo todo, lo que es la inseguridad, lo que es la desesperación. Respiró hondo. Pero no soy un monstruo, mamá. Solo soy un hijo que necesitaba cerrar un capítulo. Abrió el sobre. Dentro, además de los papeles del finiquito, había un cheque considerable. Y un documento. He puesto la panadería a tu nombre, dijo, como si nada. Con la condición de que la mantengas como siempre, y sigas empleando a don Manuel y a la gente del barrio. Es mi forma de asegurar que esta panadería siga siendo un lugar para la comunidad. Y es mi forma de decirte que, aunque nunca te perdone el pasado, no te quiero ver en la calle. Me quedé helada. ¿La panadería? ¿A mi nombre? No daba crédito. ¿Pero por qué? Logré balbucear. Él me miró con sus ojos oscuros, y esta vez, había una sombra de tristeza en ellos. Porque, aunque lo negué por 20 años, tú sigues siendo mi madre biológica. Y aunque me hiciste daño, no quiero que termines tu vida en la miseria. Quería que sintieras el miedo, la incertidumbre, la humillación, para que entendieras lo que me hiciste sentir. Y ahora, lo has sentido. Es suficiente. Se acercó a mí, y por primera vez en años, me tocó. No un abrazo, solo una mano en mi hombro. No esperes que volvamos a ser familia. Eso no pasará. Pero esta es tu segunda oportunidad. No como la que yo no tuve, sino como la que tú te mereces para, quizás, hacer las cosas bien por una vez.
se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo. Y por cierto, esa chica de la que te hablé, la pastelera que iba a ir al centro. Era un invento. Nunca existió. Sonrió ligeramente, una sonrisa amarga. Todo fue parte del plan. Para que te sintieras reemplazable, insignificante. Pero mira, tú eres la que se queda con la panadería. Y con una lección. Se fue, dejándome sola, con el sobre y la escritura en mis manos temblorosas. La puerta de la panadería se cerró detrás de él, y el silencio me envolvió. No sé si lo que sentí fue alivio, tristeza o una mezcla extraña de ambas. Él había cumplido su venganza, me había humillado de todas las formas posibles, pero al final, me había dejado algo. Una oportunidad. No para recuperar a mi hijo, eso lo sabía. Él dejó claro que ese puente estaba quemado para siempre. Pero sí una oportunidad para mí. Para redimirme, quizás no ante él, sino ante mí misma. Me senté en el suelo de la panadería, la cabeza apoyada en mis rodillas, y por primera vez en mucho tiempo, lloré de verdad. Lloré por el niño que abandoné, por el hombre en el que se había convertido, por mi propia ceguera y egoísmo. Él no regresó para hacerme millonaria, ni para que volviéramos a ser una familia. Regresó para que yo sintiera el peso de mis decisiones, para que aprendiera, en carne propia, el significado del abandono. Y lo hizo. Me humilló, sí, pero al final, de una forma retorcida y dolorosa, me dio una segunda oportunidad, una lección que jamás olvidaría. Ahora, soy la dueña de la panadería, y cada día que abro sus puertas, recuerdo que tengo que hacerlo bien. No por él, sino por mí. Porque la vida, a veces, te da la oportunidad de arreglar un poco el desastre que hiciste, aunque sea sin el perdón de los que más heriste. Y esa, es la única forma de salir adelante después de todo.